Hola estudiantes y bienvenidas a esta nueva secuencia del bloque académico de educación para el trabajo. Nos ubicamos ya en la semana número 37 que corresponde a nuestra sesión número 35 y el tema que ha preparado la plataforma para esta semana es una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. En esencia lo que vamos a trabajar el día de hoy o esta semana es hacer un análisis respecto a todos los hechos, ¿no?, que marcaron este año pero relacionados al campo laboral, es decir, cómo afectó la pandemia y todo lo que sucedió al campo laboral directamente. Es por ello que nuestro propósito que vamos a abordar es conocer la situación de la pérdida de empleo por la pandemia y formula alternativas de emprendimiento para el autoempleo. Bien, entonces iniciamos. En esta primera presentación vamos un poco a comprender los hechos en el campo del trabajo en el 2020. Vamos a extraído algunas ideas principales, el cual vamos a analizar. Bien, todo inicia el 15 de marzo con la promulgación del Decreto Supremo número 044-2020, ¿no?, donde nos plantea el presidente de la República el estado de emergencia nacional. Entonces vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que suscitaron debido a este planteamiento del decreto de urgencia por el tema de la pandemia. En principio, se restringe las actividades comerciales, culturales, recreativas, de restaurantes, etc., etc. Todas las actividades comerciales fueron suspendidas, hicieron un alto por un tema de la pandemia. Ahora, esta consecuencia también tiene su propia consecuencia, miren. Esto suscitó las licencias sin sueldos, la reducción de horas de trabajo, reducción de sueldos, pérdida de trabajo, entre otros. Miren las ideas principales que estamos extrayendo de la primera parte de la guía. Tenemos aquí un dato estadístico muy importante, miren. Según la INEI, ¿ya?, de enero a mayo, más de 2.3 millones de personas quedaron desempleados, y esto solo en Lima. Y esto es una situación que se vio replicada en el interior del país también, obviamente. Entonces estamos hablando de millones de personas que quedaron desempleadas producto de la pandemia, ¿no? Un dato interesante para poder analizar. Otro, la población ocupada disminuyó en construcción, manufactura, servicios y comercio. Ya habíamos visto que muchos habían quedado desempleados, pero principalmente en estos rubros, en la construcción, manufactura, que son las fábricas, los servicios y el comercio disminuyeron enormemente. Es decir, la población económicamente activa, que en un grueso grupo se encontraba en este sector, pues se vio disminuida enormemente, ¿no? Tenemos datos estadísticos, no están considerados, pero superan el 50%, de manera que en consecuencia más de la mitad de los que ya trabajaban en este rubro hicieron un alto y disminuyó considerablemente. Otro dato importante estadístico, según la UNICEF, tenemos que 1.2 millones de niños caerán en la pobreza para el 2020. Miren, si ya antes de la pandemia el 26.9%, es decir, de cada 100 niños, 27 niños eran pobres. Después de, ¿no?, se estima que de cada 100 niños, 40 serán pobres. Entonces miren también otro dato importante que analizar en esta coyuntura. Y todo esto justamente por el tema del trabajo, ¿no?, porque la pandemia de alguna forma directamente, ¿no?, en contraposición, influyó en el tema del trabajo, porque nadie podía salir de casita para poder hacer justamente eso, el trabajar. Y finalmente vamos a analizar el último dato o idea fuerza de esta primera parte de la guía. Se dio la migración interna. Personas regresaron a sus tierras de origen porque cerraron los lugares donde trabajaban. Muchas personas que viajaron del interior del país, de Ica, de Huancayo, Huancavelica, de la ciudad de Lima, a poder trabajar y hacerse de un trabajo, pues tuvieron que regresar a sus lugares de origen debido a que justamente estas empresas hicieron un alto, dejaron de trabajar y estas personas ya no tenían el sustento para poder estar en la capital y retornaron a sus lugares de origen, ¿no? Entonces es otro hecho que se pudo analizar y se pudo percibir incluso por las noticias. Bien, entonces miren, estas ideas fuerzas son las que en principio analizamos durante la clase, y basado en esto planteé la siguiente interrogante a modo de interacción, el cual ustedes participaron y lo hicieron bastante bien. ¿Qué opinión te merecen estos hechos ocurridos relacionados a la pérdida del empleo?
explica, ¿no? Alguna sugerencia para tu respuesta. Les sugería que haga una opinión reflexiva. De pronto alguna de estas consecuencias la sufrió directamente tu familia, o hay alguna que desees agregar, o deseas opinar sobre cómo afectará a las familias y al país, etcétera. Hubieron opiniones variadas y muchos desde su punto de vista hicieron una excelente reflexión a la pregunta planteada. Luego tenemos como respuesta a la crisis laboral producida por la pandemia, surge el decreto de urgencia número 26-2020, ¿no? Entonces habíamos analizado, luego de haber visto esta primera parte, ¿no?, de los efectos de la pandemia, cómo el Estado se pronuncia, a que es justamente a través de este decreto de urgencia, para un poco minimizar el impacto económico y de alguna forma, si bien es cierto no crecer, al menos disminuir lo que ya habíamos visto en la primera parte, que era la falta de empleo. ¿Ya? El decreto de urgencia, en esencia, el número 26-2020, establece el trabajo remoto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se especifica aquí? Vamos a ver algunas consideraciones que lo analizamos en clase. El primero, se aprobó medidas extraordinarias que permiten adoptar medidas preventivas para el impacto sanitario, ¿no? Básicamente acá hablamos el tema de los protocolos, que es un tema, que es una frase que muy repetida este año, y el cual todavía lo vamos a seguir escuchando, debido a que aquí, para iniciar el trabajo de muchas empresas, se establecieron algunos protocolos que obligatoriamente deben cumplirse en aras de la protección, básicamente, del trabajador, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. En el segundo, faculta a los empleadores del sector público y privado modificar el lugar de la prestación de servicios, y está aquí ya justamente el punto central de la presentación, que es lo que el trabajo remoto establece el decreto de urgencia. El trabajo remoto, vemos ahí en la parte central la definición del trabajo remoto, que lo especifica en el artículo 16, que es la prestación de servicios con la presencia física del trabajador en su domicilio, utilizando cualquier medio que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. Pero aquí había una acotación importante. ¿Ya? El trabajo remoto aplica siempre en cuando la naturaleza de la labor lo permita, y para eso habíamos visto un par de ejemplos claramente. ¿No? Tenemos el ejemplo de Fiorella, que se desempeña como diseñadora de modas en una empresa. Entonces, para ella es posible que realice esta función desde su casa. Pero miren, caso contrario para Juan José, que trabaja como pintor en la misma empresa que Fiorella y no puede llevarse el trabajo a casa, evidentemente. Entonces, para él no aplica el trabajo remoto, ¿no? Entonces, miren, aquí en esencia es entender que el decreto de urgencia es como un salvavidas que emitió el Estado, y que de alguna forma lanzaba los lineamientos para poder continuar con el trabajo, siempre teniendo en cuenta principalmente la protección del trabajador y evitar el contagio en el trabajo, ¿verdad? Entonces, es un decreto de urgencia que no solucionaba completamente el trabajo, pero de alguna forma, como ustedes lo manifestaban en sus comentarios, ayudaba bastante a que muchos puedan restablecer sus actividades. Finalmente, aquí vamos a hacer una aclaración, que el trabajo remoto ya existía desde antes de la pandemia, solo que se incrementó significativamente producto de la coyuntura, y seguramente seguirá creciendo incluso después que culmine el tema de la pandemia. Bien, entonces, basado en esta presentación, también a modo de interacción, respondimos la siguiente pregunta: ¿qué, como ciudadana, qué opinión te merece este decreto de urgencia? Explica, ¿no? Ahí también les sugería, ¿te pareció positivo, negativo? ¿Crees que deberías agregar o quitar algún detalle? ¿No se debió dar? ¿No soluciona el problema? ¿Sí lo soluciona? Etcétera. Entonces, también aquí, y como lo manifestaba, hicieron una excelente participación al interactuar con esta pregunta. Bien, y la actividad hasta este punto consistía en elaborar un mapa mental de la comprensión acerca del trabajo remoto y realizar una lista sobre las actividades afectadas por la pérdida del empleo en tu localidad. Bastante sencilla es la actividad hasta el momento, y finalmente, ¿crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento y por qué? Bien, entonces hasta allí, con los chicos hasta cuarto de secundaria, trabajamos y realizamos una actividad adicional con los de quinto de secundaria, e iniciamos con esta frase de Robert Kiyosaki: el fracaso derrota a los perdedores, pero inspira a los ganadores. Bien, entonces fue una frase en la que también lancé como interacción, y muchos de ustedes respondieron acertadamente.
interpretaron el fracaso como una situación adversa, como lo puede ser la pandemia, la pérdida del empleo, el despido o cualquier situación o cualquier vicisitud de la vida que se considere adversa, ¿no? Y cómo a estas situaciones las personas respondemos de diferentes formas. Como individuos respondemos, algunos, por ejemplo, la pérdida del empleo, pueden devastarse, pueden considerar que es el acabose, especialmente quienes han trabajado durante mucho tiempo en una empresa, ¿no? Pero para otros, esta misma situación puede convertirse en un punto de partida para iniciar un emprendimiento, por ejemplo, o iniciar cualquier otra actividad que de pronto incluso puede resultar más rentable o mejor de aquella actividad que hacían previamente. Entonces se analizó también esta frase desde ese punto de vista, y el cual lo hicieron bastante bien. Luego, miren, uno de los mejores momentos para actuar es justamente cuando sufrimos algún tipo de derrota, ya sea de índole académico, familiar, económico, etc. Precisamente en momentos como estos estamos llamados a desarrollar el espíritu emprendedor, es decir, a tener la motivación y la fuerza necesaria para poder luchar por nuestros sueños dando lo mejor de nosotros. Bien, entonces justamente por eso es que he iniciado con la frase previa, porque lo que vamos a trabajar, lo que se trabajó en este momento, justamente era eso, ¿no? La capacidad de generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo en situaciones adversas como es la pandemia, como lo es la pérdida del empleo directamente. Entonces ese era el reto. Aquí tenemos dos ejemplos, tanto en la zona urbana y la zona rural, de cómo generaron emprendimientos diferentes personas y pudieron salir adelante. En el primer ejemplo vemos que es el caso de una diseñadora, ¿no?, donde inicia esta actividad debido a que surge la necesidad de contar con diseñadores y realizar anuncios publicitarios, logotipos, spots publicitarios, portadas de redes sociales, entre otros, ¿verdad? Entonces miren cómo surge este emprendimiento basado en alguien que domina el tema del diseño digital y pues inicia este emprendimiento. Y en las zonas rurales también se dio, en realidad se daba en todo contexto. Aquí podemos apreciar que es lo que se conoce como las unidades productivas familiares. De pronto cada miembro de la familia trabajaba en una actividad diferente, pero producto de esta situación, miren, se da, por ejemplo, dice, en la selva donde abunda la madera y el precio del pie tablar de la madera es súper económico, la familia se podría dividir entre quienes se encargan de construir estructuras de muebles, quienes podrían dedicarse al tapizado de estos utilizando telas teñidas con tintes naturales de la zona, etcétera, ¿no? Y luego esos muebles tapizados podrían ser vendidos por los mismos miembros de la familia. Como la situación esta de la pérdida del empleo puede impulsar a una familia, ¿no?, a ser productiva e iniciar un emprendimiento familiar que a la larga puede ser más rentable que cada uno en sus respectivos trabajos que tenían previamente, ¿no? Entonces miren cómo aquí tenemos dos claros ejemplos de cómo personas y familias han visto esta situación adversa como el punto de partida para iniciar un emprendimiento y salir adelante. Basado en este ejemplo que les mostraba, les sugería hacer lo siguiente. Obviamente en tu contexto o localidad hay cientos de posibilidades de emprendimiento, pero no olvides que lo que emprendas debe estar en el campo de tu interés, de lo que te gusta, debe ser innovador también. Entonces, basado en eso, les decía, redacta una alternativa de emprendimiento para el autoempleo que propones frente a la pérdida del empleo de acuerdo a tu contexto. Guíate de los ejemplos planteados. Entonces lo hicieron también bastante bien dentro del horario, el cual también ya enviaron al personal para ser revisado. Entonces, una vez que concluyen con esta actividad y la actividad previa, tendrán por concluido las actividades correspondientes a esta semana.